Muy buenas equipo, episodio número 25. Hoy hablamos sobre los deportes, cambiamos un poco la dinámica, sobre los juegos, la importancia de que desde pequeños pues juguemos una variedad de juegos que tengan estas condiciones, que tengan estas reglas, que sean de un tipo o de otro, y también pues cómo influyen los comportamientos a nivel cognitivo, de cómo tu cerebro pues también actúa, la velocidad de reacción, en la estrategia, en el pensamiento, y al final pues creas también que tu cerebro sea más eficiente en la toma de decisiones, utilices estrategias mucho más óptimas, mucho más correctas, y pues lo puedes aplicar también en la vida cotidiana, ¿vale? No solo en el deporte. Así que vamos a la marcha, comenzamos. En cuanto a los tipos de juego, pues hay tres tipos de juego, tres tipos de deporte o tipos de actividades en las cuales pues hacen que ese deporte o esa estrategia que vamos a seguir para lograr ganar, para lograr ser eficientes, para lograr conseguir unos objetivos, pues sea distinta en función de las reglas de ese juego, de ese deporte, y por tanto nos va a condicionar a la hora de realizar un tipo de acción u otra. Existen tres tipos, en este caso pues sería los de colaboración, en los cuales necesito cooperar, ayudar a los compañeros del equipo para lograr un objetivo hasta conseguir el resultado que queremos. El otro caso sería la oposición, donde no tengo que colaborar con nadie, simplemente tengo que enfrentarme al rival o rivales para conseguir el objetivo que me propongo. Y por último, una mezcla que sería la colaboración-oposición, donde además de colaborar con mi equipo, tengo un adversario o adversarios con los cuales tengo que enfrentarme. Hay otro tipo de actividades, otro tipo de deportes en las cuales no serían de oposición, no serían de colaboración ni colaboración-oposición, aunque yo lo denomino como oposición indirecta, ¿vale? O oposición contigo mismo, en las cuales pues al final estás intentando luchar contra ti mismo, contra tus marcas y contra tu mejor versión, en este caso, sé tu mejor versión que la anterior. En cuanto a la importancia de este tipo de regla o este tipo de deporte o de juego a nivel niñez, adolescencia, adultez, es muy importante, ya que te va a generar unos valores. El tema de la competitividad, que muchas veces pues se demoniza mucho, yo la considero importante. La competición en todos los aspectos de tu vida, estás compitiendo. Creo que no hay ningún solo aspecto de tu vida en el cual no compitas, ya sea sacar la nota de un examen, ya sea llegar primero a tal sitio, o competición en base a unos resultados o a unas ganancias económicas o a la adquisición de un puesto de trabajo, o incluso al ser mejor contigo mismo en la propia naturaleza. Entonces yo creo que esto es indiscutible. El tema de la colaboración también es muy importante, que desde pequeños se inculque a los niños a jugar tipos de juegos en los cuales se colabore. Seguro que todos habéis jugado una vez algún escape room en el cual pues tienes que colaborar con tu equipo hasta descifrar el enigma o conseguir el objetivo final. Y pues simplemente estás hablando con tus compañeros, cada uno tiene una tarea, cada uno asigna ciertos roles, o entre todos en conjunto hacen que al final pues se consiga el objetivo final. Ejemplos de tipos de juego, pues por ejemplo, juegos de colaboración en los cuales hay que realizar una gincana, por ejemplo, en los cuales hay un equipo y se trata de que en base a las pistas que tiene, estos juegos, por ejemplo, se pueden utilizar mucho en la naturaleza, hay que encontrar ciertos objetos, entonces vamos con, uno lleva la brújula, otro lleva un mapa, otro lleva unos prismáticos, otro lleva una llave o lleva algún objeto en el cual hay que introducirlo en algún sitio para que te dé otra pista. Esto sería, por ejemplo, un juego de colaboración. A nivel intelectual, esto te da una serie de capacidades muy grandes. Abre tu mente, y más si eres pequeño,
que parece que al principio, en los primeros años de edad, va como dentro de un túnel. Entonces, que desde pequeños los niños se mimeticen con la naturaleza, que encima desarrollen valores de colaboración en equipo, que encima estén trabajando ciertas áreas del cerebro que van a hacer que se desarrolle más rápido y por lo tanto sean más inteligentes, que encima generen estrategias y que además utilicen espacios grandes donde realmente prácticamente todo es igual. Sí que puede haber un sendero, pero árboles son casi todos iguales. El terreno va a variar muy poco, sobre todo cuando lo haces por un recorrido en el cual tengo que girar a la derecha y a la vuelta el recorrido es distinto porque tengo que ir girando a la izquierda. Entonces todas estas cosas a nivel cognitivo, a nivel físico también, porque al final también estás realizando una actividad física, es muy interesante. Pero bueno, no solo en edades tempranas, sino también en la adolescencia y en adultos. Aunque, pues, como digo, lo importante es que desde pequeños realicen este tipo de actividades. Ejercicios o deportes de oposición, pues en este caso todos conocemos, por ejemplo, el boxeo, cualquier tipo de arte marcial donde tengo un rival directo y tengo que enfrentarme a él. El CrossFit, por ejemplo, sería una oposición indirecta, ya que yo estoy entrenando en mi sitio, estoy realizando mi ejercicio, no estoy colaborando con nadie, no tengo un rival realmente, pero sí que mis compañeros están luchando por unos cronos, unos tiempos, unas marcas en las cuales yo intento superar. Entonces, pues por ejemplo, el CrossFit sería un tipo de deporte de oposición indirecta. Sí que es verdad que el CrossFit se puede practicar por pareja o en equipos, que entonces ya que sí que sería, por ejemplo, colaboración, oposición indirecta, pero al final pues no tengo un rival directo como acabo de nombrar. El tenis también sería, por ejemplo, un deporte de oposición en el cual pues tengo al rival al otro lado de la red y tengo que intentar hacerle el punto. La magia también viene, no quiere decir que en los ejercicios de oposición, al final también en estos deportes de oposición donde tú mismo tienes que valerte, eso te da también otra serie de valores, otra serie de rendimiento intelectual, de estrategia intelectual en la que tienes que valerte por ti mismo. Si esto lo extrapola a la vida real, pues sabrás que todo lo que debes hacer a partir de la adolescencia y ya en la adultez prácticamente lo tienes que resolver tú. Entonces realizar este tipo de artes marciales, de boxeo, de muay thai, sea el tipo que sea, te va a hacer que tú te enfrentes al mundo de una forma más eficiente y más correcta. Encima estás tratando con gente, estás generando más autoestima, estás también ganando una serie de conocimientos y una defensa personal que te puede valer en cualquier situación de la vida cotidiana, en cualquier aspecto, la mejora de los reflejos, es decir, toda una serie de beneficios a nivel también muscular, obviamente, y de condición física, de capacidad aeróbica. Pero estamos hablando ahora mismo, pues, únicamente de lo que sería el tema oposición, de por qué es tan interesante también que los niños practiquen desde niños este tipo de actividades, ya que te prepara en un futuro para afrontar problemas de cualquier tipo por ti mismo. Es muy interesante el tema de los juegos o los deportes de colaboración o oposición, en los cuales, aparte del equipo, de que cada uno tiene una tarea, de cada uno desempeña un objetivo y se trata de ser eficiente en esa figura que me ha tocado, aunque luego pueda tener sinergia o ayudar y realizar ciertas acciones que también realiza mi compañero y por tanto tengo que ayudarlo y colaborar con él para que en conjunto lleguemos al resultado que queremos. ¿Qué pasa? Que se une la dificultad de que encima tengo un adversario que cuenta con las mismas cualidades, cuenta con los mismos objetivos, pero a la inversa. Y además tengo también otros adversarios que ya no solo realizan la misma tarea que yo o tienen el mismo objetivo, sino que tienen otra tarea distinta, como por ejemplo todos conocemos en el fútbol, en el balonmano, en el baloncesto. En el fútbol es posible que si eres delantero, al final tengas que verte con el defensa y con el portero. Quiero decir, son series de situaciones que, pues vale, no están trabajando en mi mismo objetivo, en mi misma tarea, pero están siendo rivales directos tuyos. Entonces, esto también a nivel intelectual, a nivel cognitivo,
genera una serie de problemáticas que no solo requieran una solución. Lo mismo ocurre en los otros tipos de deportes. No solo hay una cosa válida, puedo realizar muchas acciones en décimas de segundo. O solo tengo una opción concreta viable y la tengo que realizar en este momento en concreto, no me vale antes, no me vale después, ya llego tarde. Todo eso ocurre en tu cerebro en un chasquido. Entonces, si a la vez estoy pensando en la estrategia, en dónde está mi compañero, en dónde estoy yo, en cómo estoy yo, en cómo está el rival, al final, pues, para mí es muy interesante porque la gente que ve el deporte o que practica deporte sabe que es así, pero realmente no se lo plantea y no se plantea la dificultad de todo este tipo de cosas. En los juegos de colaboración igual. Es posible que haya un líder, es posible que no. Es posible que yo tenga la razón. Es posible que no. Es posible que mis compañeros no tengan la razón y solo un compañero la tenga. Pero por presión grupal hay que hacerle caso al grupo o conseguir, que esto también a nivel psicológico es muy interesante, conseguir que si yo soy el que tengo la razón y todos los demás no, que se haga lo que yo quiera por el bien del equipo, ya no solo por egocentrismo. Y esto ocurre también a nivel colaboración-oposición. Por eso hay tanta gente que cuando desde fuera ve las acciones y las decisiones que están tomando, no sean las mismas que quizás la persona que está realizando ese tipo de acción, pues piense que se está equivocando, o la persona que está afuera piensa que se está equivocando y cómo hace ese tipo de acción, cómo hace ese tipo de jugada, por así decirlo. Entonces, por eso es tan interesante que existan tanta riqueza de acciones, de decisiones, de valorar en qué momento realizarla, por qué no realizarla, por qué si la realizo hubiera pasado esto o no hubiera pasado esto. Entonces, muy interesante, ya digo, que desde pequeño se trabajen todo este tipo, todos estos rangos de juego o de deporte, en las cuales existan unas reglas. Incluso un mismo deporte o un mismo juego, ya sea colaboración, oposición, o no exista ningún tipo de oposición, ya digo, simplemente que tú, por ejemplo, estás corriendo el kilómetro a 3:30, ¿no? Y quieres bajarlo a 3:20, no hay una oposición, no hay una colaboración, pero hay una oposición indirecta que eres tú realmente, que estás jugando con tu crono y con tus marcas anteriores. Pero bueno, como digo, lo interesante es que desde pequeño, en la adolescencia también y ya en edad de adulto, si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas también, porque la adquisición de habilidades no va a ser tan rápida como desde pequeño, pero la vas a adquirir y nunca es tarde. Es muy interesante, ya que lo que iba diciendo, el tema de un deporte o un juego de, imaginemos, solamente de oposición, en las cuales, por ejemplo, el jiu-jitsu, ¿vale? No es lo mismo que el muay thai. En el muay thai se utilizan piernas, rodillas, codos. Existen proyecciones, pero no existen sumisiones, por ejemplo. El jiu-jitsu brasileño, al final no hay contacto como puño y demás. Lo que sirven son pues llaves, luxaciones. Entonces, simplemente en una modalidad deportiva, por ejemplo, si jugáramos fútbol, pero solo te permito jugar con la pierna derecha, todos con la pierna derecha, en el portero en el caso con la mano derecha, cambiaría totalmente el juego. No quiere decir que esto vaya a pasar, pero que es muy interesante como las reglas del juego también influyen en cualquier tipo de juego o deporte. Entonces, como reflexión final, es que toda esa variedad de juegos, de deportes, es interesante practicarla, que a nivel cognitivo es muy interesante en todas las edades, a nivel estrategia, que se puede extrapolar en la vida diaria, que si no has practicado cierto tipo de deporte o cierto tipo de juegos, simplemente por curiosidad, que pienses en estas cosas y veas la complejidad y cómo cada persona en esa complejidad puede actuar de diferente manera, simplemente por sus vivencias y sus experiencias que ha llevado, o como a lo mejor para ciertas acciones todos realizan la misma acción porque creen que es la más eficiente, y es posible que lo sea, o no.
Eso es lo interesante de este tipo de cosas. Entonces, un episodio diferente para salir un poco de la suplementación. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien que practique un tipo de deporte en concreto, en los cuales existe un tipo de normas, envíaselo, que seguro que estas cosas las tiene en cuenta de forma innata, pero bueno, para que sea consciente de ello y pueda seguir mejorando. Dale like, suscríbete, nos vemos en el próximo episodio.